Durante más de 100 años se han librado batallas en el aire que han gobernado los cielos. Si no tienes supremacía aérea, tienes un problema. Desde sus orígenes en la Primera Guerra Mundial, el avión ha sido el arma suprema de las Fuerzas Armadas. Fue una auténtica batalla por la civilización, por la humanidad. Revolucionó las batallas y cambió las formas de combatir y ganar las guerras. El F-117 sin duda ha cambiado la forma en que diseñamos los aviones y las campañas aéreas. La guerra llevó la innovación a los cielos. Gracias a las fuerzas aéreas sabemos que cuando el F-35 no estaba allí, el resto moría, y cuando estaba eran los reyes supremos. Los aviones dieron a luz a nuevos héroes. El destino de naciones enteras dependía de la valentía de un puñado de hombres. Hay que recordar y poner en valor con más frecuencia de lo que lo hacemos cómo los jóvenes estaban dispuestos a arriesgar la vida en el frente por un ideal. En este episodio, los aviadores navales se enfrentan al fuego enemigo en el fragor de la batalla. Aquel día me di cuenta de que no era ninguna broma. Intentaban matarnos de verdad. El Bismarck recibe el fatal impacto de un torpedero Swordfish. La tripulación del Bismarck se dio cuenta de que allí acababa todo. Casi a la par que el vuelo tripulado nacían los aviones embarcados. El almirante que supervisaba su aterrizaje de regreso al Furious comparó este gran vuelo con el de la paloma del Arca de Noé. El Sopwith Camel instauraba una nueva manera de atacar al enemigo. La incursión de Thunder fue el primer ataque sobre una posición enemiga lanzado desde una cubierta de vuelo y fue el indicador del futuro de los portaaviones. Se desarrollaban formas aún más inteligentes de alcanzar el núcleo del territorio enemigo. En japonés, Seiran significa literalmente niebla de montaña. Cuando la Armada traslada a la aviación al mar, las aeronaves toman vuelo hacia el corazón del enemigo. Aviones de combate. Aviación naval. En la década de los 60, portaaviones estadounidenses como el USS Intrepid patrullaban y controlaban los mares del sudeste asiático. Cubrían una zona de 15.500 kilómetros cuadrados, con bombarderos Skyhawk y Skyraider a bordo. Cuando se construyó, el Intrepid era uno de los barcos más rápidos del mundo. Los portaaviones de la clase Essex eran los más grandes del mundo y los navíos más rápidos que se construían en ese momento. Podían llevar más de 100 aviones con una tripulación a bordo de más de 3.000 personas. En 1967, el portaaviones estadounidense USS Intrepid y su tripulación prestaban servicio en la guerra de Vietnam, en la lucha con los norvietnamitas. La misión del Intrepid como portaaviones en la guerra de Vietnam fue prestar asistencia a la operación Rolling Thunder. Era el plan de Estados Unidos para acorralar a los vietnamitas, llevarlos a la mesa de negociación y concluir la guerra de Vietnam. A bordo se encontraba el avión de ataque Skyraider. El Douglas Skyraider era un avión de ataque naval monomotor que se diseñó en cierto modo como sucesor del bombardero en picado Douglas SBD Dauntless, que tanto éxito había cosechado para la Armada de Estados Unidos, sobre todo en la batalla de Midway y durante la Segunda Guerra Mundial. El operador de aviación de la Marina Jerry Feola sirvió en el USS Intrepid en su misión en Vietnam en 1967. Mi papel como tripulante y el de los escuadrones era interferir en el radar enemigo. Jerry Feola formaba parte de la tripulación de 3 hombres que volaba en el Skyraider. El avión en el que volaba yo, el Skyraider, no era como un caza. Llevábamos un dispositivo de contramedidas electrónicas. Teníamos un depósito central para misiones largas y en las alas, en lugar de bombas, iban las contramedidas electrónicas. Pero las contramedidas electrónicas del Skyraider no eran infalibles. Era una tecnología en progreso, pero era muy efectiva dependiendo de la tripulación. Aunque también ocupaba gran parte del preciado espacio de los portaaviones. Es una aeronave muy grande. Si la ves en directo es sorprendentemente grande. Sin embargo, en el aire se mueve como una aeronave más pequeña. Es muy maniobrable, muy elegante.
Al ser voluminosa y pesada, tiene un ala grande y de carga ligera, pero puede transportar una cantidad enorme de dispositivos y seguir maniobrando bien. Se maneja tan fácil que, por ejemplo, en Vietnam los pilotos podían volar prácticamente a ras de suelo y pegarse al terreno e ir esquivando árboles y colinas. A los pilotos les encantaba. Para los pilotos estadounidenses de Skyhawks, la protección del Skyrider suponía a menudo la diferencia entre ser derribado y volver a salvo al portaaviones. Nos desplegaban a nosotros primero porque era un avión de hélice y volábamos más lento que los reactores. Por eso nos lanzaban primero. Decíamos que nos íbamos a la playa, o sea, a Vietnam del Norte, habitualmente al puerto de Haiphong o a Hanoi. Cuando los cazas a reacción estadounidenses se acercaban a territorio vietnamita, el radar enemigo seguía su pista preparándose para lanzar misiles tierra-aire. Y entonces entrábamos en acción. La tarea de los Skyriders era interferir en el radar enemigo y hacer fracasar a sus misiles. El plan era ascender al tiempo que se daba una misión de ataque y con sus aparatos de detección localizaban dónde operaba el radar enemigo. Así podían encontrar radares y dirigir misiones de ataque contra ellos. En una misión de bombardeo sobre posiciones de tierra norvietnamitas, los Skyriders vivieron una situación extrema. De repente oí por mis cascos una orden de disparo. Y mientras sacaba una foto, vi una pequeña estela de vapor que salía de una isla. Fue la primera vez y la única que he visto un misil tierra-aire. Era un SA-2. El mayor peligro para un Skyrider cuando volaba era el fuego antiaéreo y los misiles tierra-aire. Parecía un poste telefónico, pero volando a una velocidad inimaginable. No me podía creer lo rápido que iba. Entonces pensé, no lo vamos a superar. Ese día se me abrieron los ojos. Me di cuenta de que aquello no era broma. Intentaban matarnos de verdad. El 17 de noviembre de 1967 fue un día fatídico para Jerry Feola. Un día que nunca olvidará. Se estaba dando un ataque con varias dotaciones aéreas, las unidades de aviación que tenía cada portaaviones, contra un astillero y un centro de transbordo cerca de Hanoi. Pero a Jerry no le fue asignada la misión de volar. Su tarea era realizar las últimas verificaciones de seguridad a los Skyriders antes de su despegue. Estaba en la cubierta y vi que el ala izquierda tenía un problema. Un conducto hidráulico estaba perforado y cancelé la misión. Yo solo un simple marinero con esa autoridad. Mi papel era ese. Si veía una gota de líquido hidráulico, el avión no volaba. Y el avión que paré iba a volar en misión con 2 aeronaves Skyhawk y tenía 25 segundos para decidir. Cuando vi el problema tenía 25 segundos. Y mi dilema fue que en esa misión volaba mi comandante Darville con 3 tripulantes que yo conocía. Jerry Feola sabía que inmovilizar el Skyrider podía tener consecuencias fatales para los pilotos de los Skyhawks interceptores. Pero lo peor era saber que al inmovilizar ese avión, los 2 Skyhawks que despegaban después no iban a estar protegidos. Y pensé en que les podían derribar. Entré en pánico un momento, porque el conducto estaba tan perforado que imaginé que no podía ni arreglarse. Me quedé suplicando haber tomado la decisión correcta. Los Skyhawks recibieron la orden de atacar a los norvietnamitas sin la protección del Skyrider. Se dirigieron varios Skyhawks contra las posiciones de radar para facilitar la misión de ataque. En uno de ellos volaba el capitán de corbeta Wilson Key. Jerry necesitaba comprobar el progreso de la misión del capitán de corbeta Wilson Key. Lo oíamos desde la sala de radio y perdimos un avión y el piloto murió. Después de oírlo estaba sentado en la sala de radio, descompuesto. Me parece que hasta me daban náuseas. Y un mecánico veterano me dijo, chico, ha sido una buena decisión. Vino a buscarme porque sabía que estaría mal. Todo el barco se había enterado ya de que habíamos perdido un avión. Y se sentó delante de mí.
Me miró, me agarró de la camisa y me sujetó muy cerca. Me señaló con el dedo a la nariz y me dijo, recuérdalo, ha sido una buena decisión. Y yo le dije, sí, pero... Y él dijo, sí, pero nada. Y me hizo un gesto y me dijo, la guerra es así. Podías haber matado a 4 hombres en ese Skyrider si se llega a quemar el conducto hidráulico. Me hizo sentir algo mejor, pero vives con ello 50 años. En la actualidad, el Museo Intrepid del Mar, el Aire y el Espacio muestra su magnífico legado de combate a visitantes de todo el mundo. La historia de la aviación naval tiene su origen en 2 acróbatas circenses que recorrían Estados Unidos a principios del siglo XX. En 1910, el capitán estadounidense Washington Chambers creía que la incipiente aviación podría despegar y aterrizar en barcos. A su vez, el ingeniero Glenn Curtiss y su piloto Eugene Ely recorrían Estados Unidos con el nombre de el equipo de exhibición Curtiss. El avión de empuje Curtiss fue uno de los primeros aeroplanos icónicos que la gente recuerda. Consiguió cosas muy especiales. 7 años después del primer vuelo tripulado por los hermanos Wright, Glenn Curtiss diseñó y construyó su propia aeronave. En realidad la usaban mucho para hacer carreras y en las primeras muestras de vuelo acrobático y espectáculos aéreos. Demostraban al gran público las primeras posibilidades de vuelo que tenía un avión. Eugene Ely y Glenn Curtiss recibieron una propuesta del capitán de la Armada de Estados Unidos, Washington Chambers. Si él ponía el barco, participarían en el osado experimento de la Armada de Estados Unidos de despegar desde la cubierta de un buque. Y lo más importante, si eran capaces de despegar de la cubierta de un barco con un avión, sería la primera vez en la historia que se consiguiera. Era una oferta tentadora para esos 2 pioneros de la aviación. Era la primera vez, no lo había hecho nadie. ¿Qué les hacía pensar que lo iban a conseguir? Pero hay que ponerse en su piel. Eran unos aviadores pioneros, unos temerarios. Eran gente con ganas de explorar y querían hacer cosas emocionantes. Querían ser los primeros. Eugene Ely y Glenn Curtiss tenían una cita con el destino. Intentarían realizar el primer despegue de la historia desde la cubierta de un barco. Era 1910. Los aviadores acróbatas de circo Eugene Ely y Glenn Curtiss recibían la propuesta de la Marina estadounidense de intentar el primer vuelo tripulado desde la cubierta de un buque. El avión de este histórico vuelo era una aeronave diseñada por Glenn Curtiss. El avión de empuje, Curtiss modelo D. El avión de empuje Curtiss era poca cosa. Una aeronave pequeña con el motor detrás del piloto, con un centro de gravedad compacto, el piloto, el combustible y el motor en medio del aeroplano. Pero lo significativo era que tenía la hélice atrás, empujando la aeronave, en vez de delante tirando de ella. A pesar de parecer frágil, el avión era asombrosamente robusto. Este aeroplano se controlaba mucho mejor. Era un biplano, así que era muy fuerte. Tenía un buen dispositivo de aterrizaje y además el piloto iba al frente, pudiendo ver todo lo que tenía que hacer. Eugene Ely y Glenn Curtiss aún seguían siendo unos pioneros en los albores de la aviación. Para alguien que ahora pilote un ultraligero moderno, este aeroplano no sería muy difícil de manejar. Pero hay que darse cuenta de que entonces tenían que ser autodidactas. No era como ahora, que se sale de una escuela con horas de vuelo y después se pilota. Ellos entrenaban con esto, y no sé si os habéis fijado, pero solo hay un asiento. No llevaban ningún instructor al lado mientras aprendían a volar. Evidentemente eligieron a un gran piloto para la, llamémosle, hazaña, y por supuesto voló con un aeroplano estupendo.
El avión de empuje Curtiss era una aeronave atípica, incluso en su época. Este aeroplano en realidad tenía unos mandos un poco distintos a los que la mayoría de los pilotos están acostumbrados. Mientras que en un avión moderno normalmente el timón se controla con los pies, él lo que hizo fue engancharlo al volante. Entonces, cuando giras el volante hacia la derecha, el timón va a la derecha. Como Glenn Curtiss era motociclista y estaba acostumbrado a tumbarse en las curvas cuando pilotaba su moto, pensó en hacer lo mismo en el aeroplano. Se le ocurrió este fino respaldo en U de aquí. Entonces se sentaba dentro y se inclinaba para girar. Y como se ve, los cables están conectados a los alerones del ala. Y cuando uno sube, este otro del otro lado baja. Cuando ese sube, el otro baja. Si quiero girar a la izquierda, me inclino a la izquierda y giro el volante a la izquierda. Y si el morro cae, entonces levanto el volante ligeramente. Y para ir hacia el otro lado me inclino hacia aquí. Y si en algún momento el morro baja, giro hacia atrás y entonces el morro se levanta. Eugene Ely llegaba con su aeroplano a Norfolk, en Virginia, en la costa este, el 13 de noviembre de 1910. A la mañana siguiente, los marineros lo elevaban cuidadosamente y lo ubicaban sobre el USS Birmingham. El escenario estaba preparado. O bien sufría un espectacular accidente, o volaba hacia los libros de historia. Los titulares del New York Times anunciaban la valiente intentona. El primer vuelo de Ely desde una cubierta provisional instalada en el USS Birmingham fue sencillamente un experimento. Formaba parte del experimento de la Armada de Estados Unidos por ver si se podía lograr. El plan era navegar por la bahía de Chesapeake, en la costa este de Estados Unidos, y lanzar el avión. Puso en marcha el avión, rodó por la cubierta del barco, se despegó de él y en cuanto pasó el borde de la cubierta cayó unos 12 o 15 metros. Tocó el agua con las ruedas e incluso la hélice chocó con el agua y se dañó, pero acabó recuperando el vuelo. Aterrizó en tierra tras un trayecto muy corto. Casi no llega a la playa y aterrizó porque sabía que no iba a alcanzar ningún aeródromo. La decepción invadió a Eugene Ely por tener que hacer un aterrizaje de emergencia. Pero alrededor vio a todo el mundo gritando entusiasmado y saludándole, y se dio cuenta de que en realidad llegar hasta los astilleros no era el propósito de lo que había hecho, era despegar de un barco en un aeroplano y aterrizar en tierra, y en ese sentido todo el mundo lo vio como un exitoso precedente. Tras el éxito de su despegue, a Ely y Curtiss se les planteó un reto más abrumador. Despegar de un barco y realizar ese primer vuelo crítico hasta tierra era una cosa, pero lo necesario realmente era despegar y aterrizar en un barco. Eso era lo esencial, ser capaces de demostrar que se podía llevar la aviación al mar. El intento se programó en San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos, en enero de 1911. Ely se enfrentaba al enorme peligro de aterrizar a bordo de un barco. Además, exploró la incipiente posibilidad de emplear un cable de parada para ayudarle a detenerse. Se colocaron ganchos en la parte trasera del avión de empuje Curtiss y cuerdas ligeras cruzando la cubierta con la esperanza de que cuando tocara suelo, una de ellas se enganchara y tirara hasta detenerlo. Pero lo crítico iba a ser el aterrizaje, y por supuesto tenía que tocar tierra en un punto exacto y verificar su anemómetro para ser capaz de disminuir la velocidad. Este aparato tenía un freno, pero era muy primitivo. Entonces la diferencia estribaba no en el vuelo, sino en que tenía que aprender a aterrizar perfectamente, y si fallaba iba a ser un auténtico desastre. Se alargaron las alas, se colocaron ganchos en el tren de aterrizaje e Ely se atavió con un casco de fútbol americano acolchado y cámaras de ruedas de bicicleta alrededor del cuerpo por si algo salía mal. La mañana del 18 de enero de 1911 todo estaba preparado. La multitud se agolpó en la costa y los barcos se reunieron en el puerto para presenciar el osado vuelo. A las 11 de la mañana, Ely despegó del vecino circuito de Tanforan
y se dirigió hacia el Pensilvania. Para gozo de miles de espectadores, Eli realizó un aterrizaje seguro. El dispositivo de parada funcionó a la perfección. Después de almorzar con el capitán del barco y algunos fotógrafos, se despejó la plataforma y el USS Pennsylvania puso viento en popa. Eli despegó y voló rumbo a los libros de historia. El capitán Chambers se disponía a emitir un comunicado público. El almirante que supervisaba su aterrizaje comparó este gran vuelo con el de la Paloma del Arca. Desde la perspectiva de la Marina y de la aviación naval, supongo que no era una tontería. Pero poco tiempo después de este histórico vuelo, la suerte de Eugene Ely se truncó. La tragedia golpeó la pequeña ciudad estadounidense de Macon, en Georgia. En 1911, Eugene Ely estaba realizando un vuelo de exhibición en Macon y cuando le preguntaron qué iba a hacer después con su vida, él respondió: probablemente nada, seguramente me mataré como la mayoría de los que volamos en estos aviones de prueba. Y así fue. La muerte prematura era habitual entre los primeros aviadores. Pero el nombre de Eugene Ely perdura como el de aquel pionero que dio luz a la aviación naval. Fue el punto de partida de una nueva tecnología que Estados Unidos y Reino Unido exploraron conforme se desarrollaban los portaaviones. En los años siguientes al pionero vuelo de Ely, despegar un avión desde la cubierta de un barco seguiría siendo extremadamente peligroso. A pesar del riesgo inherente, el Sopwith Camel británico se adaptó para la misión de bombardeo y eliminación de las bases de cepelines alemanes en Dinamarca. En 1917, la Primera Guerra Mundial marcó el inicio de los siguientes titubeantes pasos de la aviación naval. La Marina Real Británica experimentaba con un prototipo de portaaviones como nueva arma táctica. Era el Seaplane Lighter. Otro intento de la Marina Real de llevar la aviación al mar fue el Seaplane Lighter. Para este histórico vuelo, se eligió el legendario Sopwith Camel británico, la aeronave que más bajas enemigas registró en la Primera Guerra Mundial. El Camel lleva dos ametralladoras delanteras y se le llama, aunque no es su nombre oficial, F-1 Camel. Pero tiene ese nombre porque, como se ve, tiene un carenado metálico en la base o la parte de atrás de las ametralladoras. Se llama el Camel, el camello, por esa protuberancia. El Camel es en cierto modo un ave natural, por su gran maniobrabilidad y su capacidad de ascender muy rápido. Arrastrándolo rápido contra el viento, el Sopwith Camel podía lanzarse desde el Seaplane Lighter. La barcaza solo tiene 17 metros de largo, pero al arrastrarla a gran velocidad con una fuerte aceleración, tenías al Sopwith Camel en el aire. Es el avión ideal, pequeño para poder transportar varios aparatos en una cubierta reducida y puede despegar muy rápido. Ya era posible transportar por mar al caza británico y poner a su alcance el objetivo enemigo. Uno de los principales usos del Seaplane Lighter fue la caza de cepelines. Fue una sorpresa que tiró por tierra los ataques nocturnos de los cepelines. El Seaplane Lighter se demostró una incorporación efectiva a la flota naval británica. El Seaplane Lighter fue un punto de partida y un peldaño muy importante en lo que sería la historia de los portaaviones. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes desplegaron dirigibles Zeppelin contra objetivos británicos. El Zeppelin fue un peligro considerable para Reino Unido en la Primera Guerra Mundial. Se consideraba una aeronave, pero no necesitaba un ala fija, y era aviación y llegaba a Gran Bretaña y la bombardeaba. Se trazó un plan para eliminar las bases de cepelines alemanas de Tonder, Dinamarca.
Sería la primera incursión de bombardeo, lanzada desde un portaaviones. La incursión de Thunder representa un hito en el sentido de que el Real Servicio Aéreo Naval tomó desde el principio una postura ofensiva en la guerra. En otras palabras, querían acabar con los atacantes alemanes que iban a volar sobre Inglaterra. Pero Dinamarca estaba fuera del alcance de la aviación británica. La clave era cómo llegar a los hangares. Y por fin, el Real Servicio Aéreo Naval desarrolla la idea de que tiene que hacer volar a la aviación a tierra desde algún tipo de cubierta transportadora. Para ello, la Marina Real Británica decidió recurrir a un crucero de batalla de la clase Courageous, que acababa de transformarse en portaaviones. El HMS Furious. Para llevar a cabo su misión, el Sopwith Camel fue navalizado. El Camel 2F1 alcanzaba una velocidad máxima de 180 km por hora y tenía una autonomía máxima de 480 kilómetros y podía transportar una carga útil de 2 bombas de 22 kilos. Para dar espacio a los aviones, los cruceros de batalla cambiaron su torreta delantera por un hangar con una cubierta de aterrizaje de 48 metros en su parte superior. El Furious tenía una cubierta transformada encima del barco que permitía transportar por mar 7 Sopwith Camels a la vez y además dejaba espacio para su despegue. El Furious estaba a medio camino del portaaviones moderno y era un poco un barco experimental. El vapor de las calderas salía por la chimenea de la línea central y producía turbulencias que, por supuesto, influían en los aviones. Casi todos los aterrizajes terminaban en accidentes. Despegar de un portaaviones siempre ha sido peligroso. Tienes delante entre 10 y 15 metros de cubierta y hay que despegar en eso. Hay que elevarse, aunque siempre puedes descender un poco de la cubierta y luego subir. Pero si bajas demasiado, no puedes levantar el vuelo, impactas contra el mar y además el barco te pasará por encima y te aplastará. También a la vuelta hay una dificultad. Si no puedes aterrizar en el portaaviones, aterrizas en el Mar del Norte y si no te sacan de ahí en 5 minutos, puedes morir de hipotermia. A pesar de los riesgos, el Furious HMS británico zarpó el 17 de julio de 1918, escoltado por una flota de acorazados y cruceros de batalla. El plan era navegar a 12 millas de la costa alemana, y desde allí, que los Camels despegaran en 2 tandas. La Marina Real consideró que podrían llevar a cabo un ataque sorpresa si despegaban muy temprano, a las 3:30 o 4 de la mañana. Desde el Furious HMS, el escuadrón de Sopwith Camels británicos cruzó 130 kilómetros del Mar del Norte hasta la base aérea de Zeppelines. La primera serie de 3 Camels llegó a Thunder y pilló a los alemanes totalmente por sorpresa. No se esperaban nada parecido, ningún ataque, y menos desde un barco fondeado frente a la costa. Los Sopwith Camels británicos iniciaron su bombardeo. Existen informes que recogen que los alemanes salieron de los barracones a medio vestir intentando disparar sus armas contra el zumbido de aviación que los sobrevolaba. Las historias cuentan que los pilotos les saludaban al pasar. De la aviación allí presente, creo que recibieron impactos directos 5 de los 7 Zeppelines. Se destruyeron 2 y un gran globo de observación, además de causar importantes daños en hangares y barracones. Este ataque cambió las reglas de juego del conflicto. La incursión de Thunder demostraba que la aviación embarcada en portaaviones podía atacar con éxito objetivos fuera del alcance a través de otros medios. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la tecnología naval evolucionó rápidamente. El transporte de aviones a bordo de navíos tomó un novedoso giro a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1945 un singular avión japonés fue transportado en un submarino. La clave de utilizar submarinos era aproximarse a un objetivo de forma, digamos, invisible, bajo el agua, sin ser visto, sin ser descubierto, hasta aproximarse al objetivo.
Entonces el submarino salía a la superficie, puede que de madrugada, y el aeroplano salía volando y lanzaba su bomba o su torpedo contra el objetivo, y regresaba. La idea era volver a emerger en un punto de encuentro y recuperar el avión, y por supuesto a su piloto. El submarino japonés fue construido especialmente para transportar aviones de ataque a tierra. El Aichi M6A era una aeronave muy singular. La idea era llevar en el submarino 3 de estos aviones Seiran que vemos detrás de mí. Para ello tenía un enorme tanque cilíndrico diseñado y construido en el casco superior del submarino. En ese tanque pueden entrar 3 de estos Seiran. Como se había desarrollado específicamente para ese propósito, tenía muchas innovaciones técnicas. Los aviones de ataque se introducían con la cola y las alas plegadas y se desmontaban los flotadores. Tenía un rendimiento similar a los aviones de ataque embarcados estadounidenses o británicos en servicio en ese momento. Este especial avión de ataque japonés recibió el apodo de Seiran. En japonés, Seiran significa literalmente niebla de montaña. El submarino se acercaba al objetivo en modo silencioso bajo las olas, debajo del agua, sin ser vistos, oídos ni descubiertos. Y con la capacidad de emerger, atacar y desaparecer. Y sí, era una idea muy amenazadora para otras naves que no podían hacerlo. El Seiran M6A1 era producido por el famoso fabricante Aichi e iba cargado con potente munición. El Seiran llevaba una bomba de 220 kilos o un torpedo tipo 95 Long Lance de 680 kilos, que era el mejor, el torpedo más avanzado de la Segunda Guerra Mundial. El Seiran iba armado con su propio artillero de cola para su defensa. Si el aeroplano sufría un ataque, el artillero podía ayudar a defender el avión porque tenía su propia ametralladora que apuntaba desde el fuselaje. El Seiran y su submarino formaban parte de un gran plan de combate japonés. El Seiran era parte del plan del almirante Yamamoto, comandante en jefe a cargo de la flota de la Armada Imperial Japonesa que libró la guerra contra Estados Unidos. El tamaño del submarino I-400 le permitía tener la capacidad de navegar desde Japón a la costa de Estados Unidos y bombardear sus objetivos. Pero la guerra terminó antes de que ninguno pudiera llevar a cabo ningún ataque. Pero el Seiran y su submarino representaron un logro extraordinario de la ingeniería. Creo que lo más interesante es que era un diseño desmontable y que se podía plegar y almacenar en un submarino. Tenía un gran alcance y su diseño tenía potencial para atacar objetivos de costa. Nadie construyó ningún submarino tan grande como el submarino portaaviones I-400 japonés hasta los años 60. O sea, al resto del mundo le costó casi 20 años ponerse al tanto de aquella tecnología. En cuanto a diseño, el Seiran también fue un pionero adelantado a su época. Parece un aeroplano aerodinámico y de buen diseño. No parece hecho para plegarse y ser transportado en un submarino. Normalmente, cuando un diseñador hace esos sacrificios, el aeroplano acaba con un aspecto menos aerodinámico, un poco forzado e irregular. Y sin embargo, este es elegante. En el implacable Mar del Norte, una flota de aviones de la Primera Guerra Mundial aúna esfuerzos con portaaviones de la Segunda Guerra Mundial en una apuesta desesperada por hundir el buque de guerra más grande de Alemania, el Bismarck. Estamos en 1941, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, y Reino Unido se encuentra solo y sitiado por el ataque de Alemania a la isla. La aviación naval jugaría un papel importante en la defensa del país desde el mar. Un nuevo buque de guerra alemán amenaza la supervivencia del Reino Unido, el Bismarck. Era un acorazado descomunal, con cañones de 380 milímetros. Se había botado justo antes de la guerra y en mayo de 1941 estaba preparado para la acción. El acorazado de 50.000 toneladas de acero, equipado con cañones de 200 a 380 milímetros y un arsenal de cañones antiaéreos, era el buque de guerra alemán más grande. En esa época, el Bismarck era el acorazado más potente construido en el mundo.
Frente al Bismarck se oponía un sencillo biplano, el Fairey Swordfish. El Swordfish británico era un avión torpedero de 1930 que servía como aeronave de ataque de primera línea para la flota aérea de la Marina Real Británica. Algo más veloz que los viejos Spats de la Primera Guerra Mundial, el Swordfish había quedado obsoleto para cuando entró en servicio en 1936. El apodo del Swordfish era la bolsa de la compra, porque se decía que, como una bolsa cualquiera, podía llevar naranjas, cajas de té y cualquier cosa. El Swordfish podía transportar de todo, se podía embarcar de todo, se podían llevar minas, torpedos, cohetes, lo que fuera. A todos nos encantaba. Como componente de la flota naval británica, la misión de este frágil biplano fue hundir el Bismarck. El formidable buque de guerra alemán estaba protegido por una coraza de 10 centímetros por encima del casco. Pronto se ganó la reputación de invencible y de constituir una amenaza a la supervivencia del Reino Unido. Era una amenaza para Reino Unido porque el Bismarck podía hacer peligrar el dominio británico del Mar del Norte y también las rutas marítimas del Atlántico Norte. El Bismarck recibió la orden de eliminar los vitales cargueros de los que Reino Unido dependía para sobrevivir. Si conseguían bloquear los cargueros, Reino Unido iba a pasar hambre, se rendiría y Alemania ganaría la guerra. La reputación de la Marina Real Británica también estaba en juego. El Bismarck también era simbólico. Era un gran acorazado, pero la Marina Real dominaba los mares, y si no podía controlar un acorazado alemán, entonces quizá era que la Marina Real no dominaba los mares después de todo. Y eso hacía más imperativo darle caza y destruirlo, por razones políticas y de moral, así como por las propias razones militares, ya que era importante mantener un barco tan potente fuera del Atlántico. El Bismarck avanzó hacia el sur por el estrecho de Dinamarca, entre Islandia y Groenlandia. Se dirigía hacia el Atlántico Norte para merodear como un lobo, acosando a los cargueros de productos básicos británicos. Si el Bismarck salía allí, iba a ser muy difícil encontrarlo en la inmensidad del Atlántico, como una aguja en un pajar. Churchill destituyó almirantes a diestro y siniestro porque, según él, no tenían el instinto asesino apropiado, y en este caso él quería destruir ese acorazado, lo quería hundido de inmediato. Por orden del primer ministro Winston Churchill, una flotilla británica de buques de guerra rastreó miles de millas náuticas en busca del Bismarck. Entre ellos se encontraba el portaaviones HMS Ark Royal, con aviones torpederos Fairey Swordfish a bordo. Un hidroavión Catalina de la Real Fuerza Aérea Británica avistó el Bismarck, con lo que se confirmó que navegaba hacia el sur y se dirigía a Puerto Francés. Los bombarderos Swordfish del HMS Ark Royal se prepararon para atacar. Pero las condiciones para el ataque aéreo estaban lejos de ser las adecuadas. Las condiciones meteorológicas eran muy malas, y ningún otro aeroplano aparte de los Swordfish podría haber despegado para desplegar un ataque o para encontrar el Bismarck. Tenían que ser precavidos y no volar demasiado tiempo entre las nubes, porque aunque así se ocultaban del enemigo, se formaba hielo en las alas casi en cuanto las tocaban. Unas condiciones muy difíciles y peligrosas. Armados cada uno de ellos con un solo torpedo, el plan de los torpederos británicos Swordfish era dañar el Bismarck y frenarlo. Pero las opciones de éxito disminuían conforme las condiciones meteorológicas empeoraban. El oficial de control de la cubierta de aterrizaje tenía que dirigir a la aeronave hacia tierra. De hecho, tuvo que atarse a su posición para no salir volando por la borda. Se asignaron 20 hombres por cada Swordfish para empujarlo por la cubierta de vuelo y disponerlo para el despegue. El Bismarck cabeceaba y se levantaba a 18 metros sobre las olas. Lanzar los Swordfish parecía una misión suicida. Plantearse realmente volar un avión en ese momento desde un portaaviones era una completa locura. Pero no tenían otra opción que lanzar esos aviones para intentarlo, y no existía ninguna otra aeronave que se pudiese plantear volar en esas condiciones aparte de los Swordfish. A pesar del terrible tiempo, los pilotos navales y la tripulación del HMS Ark Royal británico estaban decididos a seguir adelante con su misión.
Y se lanzaron las 15 aeronaves. Formaron en el aire sobre el HMS Renown, el buque insignia de la Fuerza H, juntos en escuadrillas de 3. 26 de mayo de 1941, 8:47 horas de la tarde. Capeando el temporal, los bombarderos Swordfish caen desde las nubes. Armados solamente con un torpedo cada uno, se abalanzaron sobre el buque de guerra más potente del ejército alemán y asediaron al Bismarck. Y pasó algo increíble. Los biplanos volaban de lado, porque con la tormenta, a pesar de la potencia real del Swordfish, perdían la mitad de la velocidad intentando avanzar. El plan era que los Swordfish atacaran al acorazado alemán en sucesiones rápidas desde varios ángulos y soltar los torpedos para que el Bismarck tuviera que zigzaguear para esquivarlos. Lo que los Swordfish querían hacer era penetrar muy rápido desde distintas direcciones sin que el Bismarck tuviera opción de evitar sus torpedos. El Bismarck disparó sus 40 cañones antiaéreos contra los valerosos torpederos Swordfish. Asombrosamente, las terribles condiciones meteorológicas también jugaron en contra de los cañones del Bismarck. Cuando los alemanes disparaban a lo que tenían volando alrededor, moviéndose en lateral y arriba y abajo, no consiguieron derribar a ninguno. Supongo que estarían desesperados y crecería su miedo y la sensación de que la Marina Real les iba a dar caza. Increíblemente, el Bismarck no pudo derribar ni un solo torpedero británico Swordfish. A pesar de los cañones antiaéreos del Bismarck y de las terribles condiciones meteorológicas, los Swordfish soltaron sus torpedos. En varias ocasiones los torpedos rebotaron. Era el primer ataque aéreo sobre el Bismarck. Comunicaron por radio a Berlín que les había alcanzado un torpedo y solo les había hecho un rasguño. Cuando el acorazado estaba girando el timón, este se atranca y un torpedo alcanza la popa del Bismarck. Ya no había forma de que el Bismarck escapara con el timón atascado, porque estaba a total merced del viento y de las olas. El Bismarck era una bestia herida. El Bismarck tenía un grave problema, era incapaz de maniobrar. La flotilla de buques de guerra británicos lo acorraló como una manada de lobos y asaltó el Bismarck. Así hundieron el mayor acorazado alemán en cuestión de horas. El Reino Unido tiene que estar agradecido a aquellos jóvenes por perseverar con sus viejas aeronaves contra aquel moderno acorazado y por darse cuenta de que tenían la fortaleza, la energía y la valentía para inmovilizar el Bismarck. La aviación naval ha cambiado el estilo de las guerras modernas. No podía quedar más claro que desde entonces, en todo el mundo, los portaaviones iban a ser una pieza necesaria en cualquier guerra del siglo XX. Durante años, tras el vuelo pionero del avión de empuje Curtiss, la aviación naval ha influido en el combate naval de una manera que Eugene Ely, Curtiss y el capitán Washington Chambers jamás se habrían imaginado.